Hoy tenemos un tema que vamos a tratar en este tiempo y que me llamó mucho la atención. Yo vengo no estudiándolo, ni soy experto en esto, pero sí leyendo, instruyéndome sobre el tema, porque algo que yo hago por vocación y que me gusta hacerlo es el estudio del comportamiento humano, el porqué de las cosas, el por qué pasa, y lo hago más por vocación que por otra cosa. Eso se me despertó desde muy jovencito, y parte de lo que he visto en el liderar compañías es que cuando uno las lidera, pues las personas, y dicen por ahí un libro, se comprometen. Cuando uno lidera las cosas, hay una relación real frente a las personas. Y eso es lo que yo invito, a construir relaciones de verdad. Cuando las relaciones son de verdad, hay compromiso. El problema es que los seres humanos, cada día más, no nos gusta comprometernos, porque cuando uno se compromete hay responsabilidad, y de eso vamos a tocar el tema. Entonces, en el transcurso de esta charla vamos a comenzar a determinar 3 elementos que ustedes van a mirar aquí, que es libertad, control, que tiene que ver con la responsabilidad. Dicen los entendidos que la verdadera plenitud de la vida, la verdadera responsabilidad, y no se les olvide eso, es vivir en libertad. Cuando uno vive en libertad, congruentemente, es responsable. Y los primeros, digamos, obstáculos, o las primeras premisas que hay que tener en cuenta en la vida para vivir esa libertad, que no es otra cosa sino vivir la felicidad plena, es qué es lo que me frena, qué es ese obstáculo mayor. Y los principales obstáculos son las emociones negativas. Y tristemente, las emociones negativas las vamos construyendo en el lapso de la vida. Y hay una cosa que se descubrió, que es muy sencilla. En la medida en que yo soy responsable de la vida, soy más feliz. La responsabilidad tiene que ir directamente proporcional al control de la vida. Cuando yo controlo mi vida, soy feliz. En la medida en que no controlo mi vida y soy más irresponsable, no tengo satisfacción, no tengo, digamos, plenitud. ¿Qué es lo que genera? Y hay que tener en cuenta, cuando uno desarrolla, digamos, todos esos temas de emociones negativas, es como si estuviéramos un árbol. Entonces tenemos todas esas emociones negativas, que es, aquí está, la envidia. ¿Hay algún envidioso aquí? No. ¿Cuándo? Envidioso no. ¿Hay celosos aquí? No. ¿Un celosito por ahí no hay? No, una celosa. No, aquí no hay celosos. ¿Alguien que dude de su comportamiento, que no esté seguro? No. Antes yo era inseguro, ahora no sé. ¿Tenemos temor? ¿Algún temor? ¿Algo que no tenemos temores? ¿Resentimientos? ¿Ok? Lo más curioso de todo esto es, mira, todo esto es una cosa que nos genera, y que tenemos que tener claro que nos genera ¿qué? Rabia, y actuamos con eso, con rabia. Tenemos que mirar cómo trabajamos al interior, porque ojo, las emociones negativas son ¿qué? Al interior de nosotros. Entonces por eso las podemos controlar, por eso las podemos administrar. Y lo curioso también es que esta rabia se ve reflejado hacia los demás. Y hay una cosa, que si este es el árbol, ¿no?, que se va a construir, estos son los frutos, ¿no?, de toda la parte digamos, de las emociones negativas. ¿De qué se alimentan? Y se alimentan de 2 factores. Uno es la justificación. Todos los seres humanos que son irresponsables tienen una justificación de por qué hacen las cosas. Lo justificamos. Por eso es la palabra justificación, y los que trabajan conmigo saben que a mí no me gusta. Dame argumentos, no me lo justifiques. Las personas que no son responsables siempre justifican sus hechos. Siempre tienen que echarle la culpa al otro. Ellos nunca son los responsables de nada. Son los papás, es el amigo, es la tía, es el novio, es el que sea, pero nunca ellos asumen ninguna responsabilidad. Y la otra cosa que sigue alimentando esas emociones negativas es la identificación. Tomamos las cosas personales. Y eso es triste, porque cuando uno hace un correctivo y yo te digo algo, tú lo tomas personal y ya nos metemos en las emociones negativas y piensan que es en contra de ellos, y no lo vemos desde la objetividad
que es la manera más interesante de las cosas. ¿Cómo podemos de alguna manera superar todo este tema de las emociones negativas y cómo podemos asumir más responsabilidad y el control de nuestra vida? Hay un tema que es fundamental dentro del desarrollo de las emociones negativas, que es la culpa. La culpa es el centro de las emociones negativas. Uno siempre está buscando un culpable, no uno. Cuando uno, y eso nos pasa en una relación, puede que el culpable sea el otro en el 99% y uno sea el culpable en el 1%, pero igualmente tiene esa misma responsabilidad. Porque ese uno puede ser la gota que rebosó la copa. Entonces, siempre que nosotros busquemos un culpable en las cosas y no un responsable, y ahorita les voy a decir cuál es la diferencia entre responsabilidad y culpabilidad, es donde comienza a generarse esas emociones negativas. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación? Pues, para poder romper esta justificación y esta identificación, que son las que alimentan el árbol, ¿no? Es que cortar la culpa. Entonces aquí tenemos que, con un hacha, romper ese tronco, para que de alguna manera esto no se siga retroalimentando. Hay que romper, la culpa es, digamos, la esencia, es el tronco, o la columna vertebral, para que todas esas malas emociones y esas cosas negativas nos sigan trayendo a nuestra vida. Un elemento fundamental para poder quitarnos la culpa se llama la ley de la sustitución. Y como ustedes lo denotan aquí, es una ley que aplica. Y la ley de la sustitución nos deja acabar con lo que es la culpa. ¿Cómo corto la culpa? Soy responsable. Cuando uno asume la responsabilidad de un acto y se dice a sí mismo, y es consciente, dice, miércoles, ¿qué tanta responsabilidad yo tuve en ese problema? Sí, claro, yo soy culpable. En la medida en que usted se concientice y se diga a sí mismo, si eres de verdad responsable y no es culpable, responsable, en ese momento tú te vas quitando pesos de encima. Entonces yo los invito a de verdad hacer la ley de sustitución. Y cuando uno hace la ley de sustitución y es asumir la responsabilidad de mis actos, la vida comienza a tener de verdad otra perspectiva. ¿Me hago entender? Soy responsable y me amo a mí mismo, me respeto a mí mismo y de verdad soy una persona que soy congruente. ¿Cuál es la diferencia de responsabilidad frente a la culpa? Y eso es un tema que cada ratico nosotros hablamos. Es que yo no soy culpable, ¿no? La culpa tiene que ver con el pasado. ¿De quién lo hizo? Siempre buscamos quién. Los que me trabajan conmigo y saben que he hecho un trabajo, yo siempre digo que yo gerencio hacia adelante, no gerencio hacia atrás. Es buscando eso, yo no busco culpables, porque como les digo a todos, si vamos a buscar culpables, el primer culpable soy yo, aquí disparen. Pero como eso no soluciona nada, ¿o sí? Sí, usted es el culpable, ¿y ahora qué hago? Entonces, la diferencia entre culpa y responsabilidad es que la culpa va al pasado, se remonta ya, con el dolor, el resentimiento, quién fue, y no nos concentramos en qué hay que hacer, mirar hacia el futuro. ¿Cómo? ¿Qué hago para resolver el tema? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida cambie de aquí en adelante? Porque nos focalizamos mucho en el problema, no en la solución. Claro que toca hacer un diagnóstico, claro que sí, pero uno se tiene que focalizar en lo que tiene que solucionar, en lo que puedo controlar. Y eso es parte de lo que hay que cambiar en la medida en que ustedes, que son líderes, que toman decisiones, que son amas de casa, que son madres de familia, que son papás, a los hijos no hay que hacerlos sentir culpables. Eso no suma, sino hay que darles elementos de cómo de aquí en adelante se van a comportar o cómo de aquí en adelante vamos a solucionar los problemas. Lo triste es que nosotros vamos desarrollando un camino de la vida. Todo lo hemos pasado. Entonces en la niñez los niños nacen limpiecitos, sin ninguna emociones negativas. Qué triste que en el camino de la vida, que es triste, en la niñez comenzamos a desarrollar emociones negativas. ¿Construidas por quién? Por nosotros mismos, que es lo más triste.
nosotros somos los que contaminamos a esos niños de emociones negativas y los van desarrollando. Entonces en la adolescencia, ya cuando llegamos a ser adolescentes, ya las reconocemos y se hacen parte de nuestras relaciones. Vemos niñas de 7 años que ya tienen problemas de relaciones con otras niñas, porque las mujeres son fáciles de relacionar entre ellas, eso es facilísimo, usted se relaciona muy rápido, usted se mira, ay, tan linda, cómo me caes de bien tú, ¿no? Traemos ya como un South Park, que es triste, ¿no? Entonces se miran, esa niña me cae como, pero ¿por qué te cae? No sé, no me la aguanto, no sé, no me cae, pero como una patada, pero ¿qué pasa, no? Tenemos unos prejuicios todos llenos por una sociedad, por una familia que nos va formando así. Y en adultez las emociones negativas ya comienzan a mediar nuestras relaciones con el comportamiento. Entonces ya las emociones negativas se vuelven factores de medición. Qué triste, ¿no? No conocemos a las personas y ya comenzamos a juzgar, ¿se acuerdan en la primera parte? Ya comenzamos a asumir posiciones. Y lo triste es que ya llegamos a la adultez, un adulto maduro, que se supone que es maduro, ¿no? Vamos a darnos cuenta que no, eso de madurez no tiene, deja a un lado las emociones negativas, ¿no? Y se supone que continúa con su vida. Aquí hay un tema bien interesante, que las emociones positivas contra las emociones negativas, en la medida en que esto va subiendo, uno es más pleno, es más feliz. Y la responsabilidad es directamente proporcional al control de su vida. Solo podremos avanzar en la misma medida en que seamos responsables y nos deshagamos de las emociones negativas. Esto hay que comenzarlo a concientizar. Si yo les hiciera una pregunta a ustedes, y le dijera a Harvey, o le dijera a Rose, o le dijera a Liz, o le dijera aquí a Camila, o le dijera, oye, ¿cuál es su emoción negativa, la más marcada? ¿La conocen? La tenemos que identificar. Tranquilo, no me lo cuentes, no vengo aquí para hacerlo. Pero la tenemos que comenzar a identificar, ¿la conocemos? Entonces, eso es un elemento que tenemos que comenzar a entender y saber, ¿usted es celosa? Sí, soy celosa. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Pero usted es celosa? No, a mí no, yo celosa. ¿Cuándo? Nunca. Esos son los elementos que hay que comenzarnos a autogestionarnos. Hay una cosa que me pareció muy cómica cuando uno comienza a mirar eso, es que los seres humanos nos enamoramos del sufrimiento, ¿no? Hay una frase por ahí que dice que el dolor es inevitable. ¿Sí o no? El sufrimiento es opcional. Tú verás si sufres por eso. Porque si el dolor, se nos murió un ser querido, nos pasó una cosa desdichada, pues duele. ¿Y hay que hacerla qué? El duelo, claro, dolió. Pero hay gente que carga con ese duelo toda la vida. Y lo carga, y va y le cuenta al otro, imagínese. Y comienzan a repartirle el dolor a todo el mundo. Y así se quedan toda la vida. Y entonces cuando uno se encuentra, entonces tome su dolor y deme su dolor. Entonces por eso yo tengo una frase de cajón que se la aprendí alguna vez a un amigo que me dice, si usted me cuenta sus problemas, doctor, y yo le cuento los míos, te lo aseguro que usted se queda con sus problemas y yo me quedo con los míos. Porque uno es el tamaño de sus problemas. Yo no te voy a poder gestionar nunca tus problemas porque, uy, no, hermano, son personales. Pero uno tampoco puede ser el abogado de sus propios problemas, ¿ok? Y entonces aquí dice, no se enamore del sufrimiento. Uno tiene relaciones de pareja y se enamora del sufrimiento porque dice, no, tantos años con este man, 2 hijos. No, yo cómo voy a perder eso. ¿Pero va a perder qué? Si no ha hecho sino sufrir. ¿Quién tiene la capacidad de corregir eso? ¿Quién tiene la capacidad de liberarse y decir, no, yo no quiero sufrir más? Mi vida está hecha de otra estructura. Yo soy responsable, entonces yo me hago responsable de mi comportamiento, de lo que yo quiero y lo gestiono, como gestionar cualquier cosa. Tomar las decisiones para dar los correctivos. Liberarse de las emociones negativas no es fácil, es un proceso, es una disciplina. Y aquí esta frase es que una sola emoción negativa, una sola, ojo, le impedirá avanzar, hará que esté girando sobre el mismo eje todo el tiempo. Pues con las emociones negativas pasa algo muy, muy parecido. Si ustedes no se liberan de emoción por una que tengan, ¿por qué? Porque siempre la vas a tener aquí. Es que ese tipo me saca la piedra y siempre lo traes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cada vez que se acuerda del Señor, cada vez que se acuerdas del acto, vuelves a sentir el dolor y el sufrimiento. Vuelves y lo traes. Y vuelves y lo traes.
hay que superarlo y hay que pasar la hoja de verdad, porque siempre que vas a pensar en esa persona que te molesta o en ese momento que te ocasionó el dolor, pues vas a traerlo otra vez a cotación. Esto me parece que nos pasa muchísimo y que es muy triste. Cuando uno encuentra personas talentosas, seres humanos con unas actitudes buenas, y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con esa persona? Con esa persona que yo conocí. Y uno no sé si ustedes han conocido compañeros que hace 20 años y uno los ve y gente que era muy capaz en la universidad. Y como les digo yo a muchos seres humanos, uno pasa en la universidad pero se raja en la vida. Y entonces uno conoce a mucha gente que eran buenísimos y después los ve, oiga, este man se convirtió en qué. Y es triste y es parte de que no superamos esas emociones porque tuvieron alguna cosa en la vida que no lograron superar y tumbaron toda su vida por una sola cosa. La clave del éxito y la felicidad está en la ley de la sustitución. ¿Se acuerdan cuál es la ley de la sustitución? ¿Cuál es? Hoy no podemos buscar la culpa a nadie ni a nosotros mismos, porque si no, sufrimos. Por eso es que asumir responsabilidades es comenzar en un paso que no es fácil, pero es comenzar a tener el control de la vida. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Hay alguien aquí que no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere vivir en plenitud? ¿Quién no quiere vivir en alegría? Si ustedes quieren salir por esa puerta, hoy, de verdad, pensando en otra cosa, asuman la responsabilidad, las riendas de su vida, tomen el control de su vida y tomen decisiones. Buscando culpables no van a resolver, o no vamos a resolver nada de aquí en adelante. Sustituir la culpa y la autocompasión y decir, soy responsable. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que comenzar a dar para, de verdad, abrir un escenario diferente a la manera de pensar. Nada fuera de mí va a perturbar mi paz mental. Yo estoy a cargo de mi vida emocional. Todos los seres humanos tomamos decisiones más por la emoción que por la razón. Todos, sin excepciones. Somos 100% emocionales. Cuando uno comienza a hacer el estudio del comportamiento del ser humano y quiere hablar de la plenitud de la vida y saber qué realmente lo hace uno feliz, ¿y cuál es el propósito? Como yo siempre lo digo, ¿qué es lo que hace que uno abra los ojos y lo haga vivir y que lo haga despertar y que lo haga parar y que de verdad se sienta comprometido no con los demás? Si yo hiciera una encuesta y quisiera que en un papelito me escribieran, ¿qué creen que todos escribirían? ¿Cuál sería el propósito de la vida que nos trae? Y lo más cómico es que el propósito, si yo me atrevería a hacer una encuesta, es que sería el mismo para todos. ¿O no? Un peso más, un peso menos, pero digamos que... ¿sí? Cuando hablo de peso no es de plata, ¿no? Estoy hablando de peso de... Pero creo que todos estamos buscando lo mismo, de una manera diferente, pero todos estamos buscando lo mismo. Y cuando uno comienza a estudiar esto del tema que me pareció muy chévere, porque a mí nadie me había definido qué es ser responsable, y uno dice, lo más bonito de ser uno responsable es trabajar en libertad, o sea, lograr la libertad en el sentido pleno de la palabra. Y trabajar en libertad es tener el control de la vida. Tener el control de la vida es hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, como yo les digo, sí, todo eso puede ser cierto, pero tú tienes que tener el control. Y en la medida en que las personas, por eso yo quería evidenciarles que nosotros en la gran mayoría no somos responsables. Por eso sufrimos tanto, por eso no somos felices, porque no tenemos el control de nuestra vida. En la medida en que yo controle mi vida, en la medida en que yo disponga de mi vida, que no dependa de otro para que me haga feliz, en esa misma medida soy más responsable, tengo el control y soy libre. Esa es la libertad que tenemos que realmente buscar. ¿Listo? Bueno, nomás era eso, era una invitación chiquitica.